Se abordará la temática de las aplicaciones que tienen las ecuaciones diferenciales. En este caso, explicaremos la ecuación diferencial del péndulo simple, en el cual se hace un procedimiento hasta llegar a esa ecuación diferencial, acompañado también con ejemplos y un experimento real. Para proceder a encontrar la ecuación diferencial del movimiento del péndulo simple, pues lo primero que hacemos es dibujar un péndulo que se encuentra formado por una masa que se mueve alrededor de un eje, a través también de una cuerda de masa despreciable. El péndulo oscila, pues se va a formar respecto a la posición de equilibrio un ángulo θ. Realizamos el diagrama del cuerpo libre. Obviamente, como estamos hablando de cuerdas, necesitamos o dibujamos una tensión en la misma dirección que la cuerda. El peso de esta masa siempre se dibuja hacia abajo y el peso es la masa por la gravedad. Con esta tensión se juega un papel importante porque se forma un ángulo con el peso. Es este ángulo que se forma acá, lo que debemos descomponer. Entonces tenemos por un lado mg coseno, debido a que si el ángulo se toma de acá, pues este ángulo θ va a ser igual a este mismo ángulo. Entonces, como queremos hallar es el cateto adyacente, por eso se escoge el ángulo coseno, multiplicado por el peso. Este ángulo es igual a este ángulo y nos da el cateto opuesto, que es el peso multiplicado por el seno de ese ángulo. Teniendo en cuenta esto, pues se procede a hacer sumatoria de fuerzas. Sumatoria de fuerzas va a ser igual a la masa por la aceleración, el cual tomamos el movimiento del péndulo positivo, el cual, mirando el dibujo, la flecha va hacia el otro lado, quedaría negativo. Masa por la gravedad por el seno de θ va a ser igual a la masa por la aceleración. ¿Por qué hay movimiento? Porque se realiza un movimiento. Podemos observar en la ecuación, vemos que se puede cancelar las masas. Entonces nos quedaría menos la gravedad por el seno de θ va a ser igual a la aceleración. Como principio fundamental, la aceleración es la segunda derivada del desplazamiento sobre el tiempo, la derivada del tiempo. Recordando que el péndulo ejerce un movimiento circular, es decir, recorre un arco, entonces hay que tener en cuenta esta fórmula que relaciona el arco con el ángulo y el radio, pero en ese caso el radio viene siendo la longitud de la cuerda del péndulo. Vamos a proceder a derivar esta fórmula. Entonces necesitamos derivar con respecto al tiempo esta fórmula. ¿Por qué? Porque en el movimiento circular a esto corresponde el desplazamiento, y para reemplazar en esta aceleración necesitamos derivar dos veces con respecto al tiempo el desplazamiento, y eso es lo que se realiza acá. L es un valor constante y θ pues es el que se quiere derivar, y por eso me queda derivada de θ con respecto a t. Vamos por segunda vez, de nuevo L por ser constante, y ya nos queda la segunda derivada de θ con respecto a t. Esto
es la aceleración, porque es la segunda derivada del desplazamiento con respecto al tiempo. Entonces procedemos a reemplazar este valor. Segunda derivada, que es la aceleración, lo que hacemos es sustituir. Va a ser igual a la menos gravedad por el seno de teta. Pero sabemos qué vale esto. Longitud por la segunda derivada del ángulo respecto al tiempo. Dejamos lo mismo. Está en la parte derecha. Pasamos L, está multiplicando, lo pasamos a dividir. Menos la gravedad sobre la longitud por el seno del ángulo. Sabemos que la velocidad angular al cuadrado es igual a la gravedad sobre la longitud, porque sus unidades son las mismas. La unidad con la cual se rige la velocidad angular es radianes, es adimensional, entonces le podemos asignar el número 1. Pero como esto es al cuadrado, 1 al cuadrado, pues me da 1, y pues segundo al cuadrado me da segundos al cuadrado. Entonces, esta fracción que vemos acá son las unidades de la velocidad angular al cuadrado. Necesitamos saber en qué unidades se da esta fracción. Tenemos gravedad sobre longitud. La gravedad se da en metros por segundo al cuadrado o metros sobre segundo al cuadrado. Y la longitud se da en metros. Eso quiere decir que haciendo acá extremos sobre medios, se nos cancelan los metros y lo que nos queda va a ser 1 sobre los segundos al cuadrado. Por lo tanto, tenemos 1 sobre segundo al cuadrado acá y 1 sobre segundo al cuadrado en el otro lado, lo cual nos quiere decir que se cumple esa igualdad que tenemos expresada. Como se cumple esa igualdad, podemos reemplazar la gravedad sobre la longitud por la velocidad angular al cuadrado. Procedemos a sustituir en la ecuación. Me va a ser igual a menos la velocidad angular al cuadrado por el seno de teta. Ya obtenemos la ecuación diferencial del péndulo, pero esta ecuación la podemos llevar a una ecuación un poco más reducida aplicando para ángulos pequeños seno de teta. Ángulos pequeños como de 1 grado se cumple la igualdad que dice que seno de teta es igual al ángulo. Vamos a mirar si esto es verdad con un ángulo pequeño como de 1 grado. 1 grado lo convertimos a radianes. Y eso es lo que nos da. Colocamos nuestra calculadora en radianes e introducimos seno de lo que nos dio acá, 0,0174. El resultado se supone que nos tiene que dar el mismo valor o aproximado. Y como pueden observar, el valor es bastante aproximado al que teníamos. Entonces se puede reducir la ecuación a simplemente esto. Esta fórmula se puede llevar o igualar a 0 si simplemente trasladamos este término hacia el otro lado y nos va a quedar una ecuación homogénea de segundo grado. Y de esta manera es como se obtiene la ecuación diferencial que rige el movimiento del péndulo simple.
Podemos reescribir la ecuación diferencial del péndulo como la segunda derivada de teta más GL, pero GL, recordemos que es, ya lo habíamos dicho, que era la velocidad angular al cuadrado. Eso multiplicado por teta igual a 0. Nos queda una ecuación diferencial homogénea. Que se puede resolver por el método de las raíces. Por eso necesitamos buscar las raíces. Entonces reemplazamos el grado de la derivada por una variable que en este caso llamaremos m. Entonces, como está en la segunda derivada, entonces será m al cuadrado. Acá, como no tiene derivada, es decir, está elevado a la 0, entonces, y el algo elevado a la 0, pues me da 1, multiplicado por g sobre l me da 1, igual a 0. Teniendo esto, se pasa al otro lado g sobre l y le sacamos las raíces. Esto nos va a dar un resultado de unas raíces imaginarias y que comparte la solución de las raíces imaginarias de este tipo. La solución queda la constante 1 por el coseno de GL por T más la constante 2 por el seno de GL por T. Esto se puede llevar también a otra fórmula más compacta. Esto se hace teniendo en cuenta que se pueden aplicar allí las identidades trigonométricas y también se introduce un ángulo phi tal que coseno del ángulo phi sobre otro ángulo que tiene que ser una constante sea igual a la constante 1. Esto se hace por identidades trigonométricas. Teniendo en cuenta eso, se obtiene otra fórmula que es teta del tiempo es igual a el nuevo ángulo por el coseno de GL por T más el ángulo phi. Y esto se reemplaza, simplemente reemplaza GL por la velocidad angular y se obtiene esta fórmula, que es en sí la fórmula más simple a la que hemos podido llegar. Vamos a realizar el experimento, el cual queremos llegar a obtener la aceleración de la gravedad. Tenemos un péndulo simple. Lo que vamos a empezar a hacer es poner a oscilar la pelotica en un determinado tiempo, unas determinadas número de vueltas. Vamos a colocarle a que oscile 20 vueltas en un tiempo. Del experimento obtuvimos estos datos, que el tiempo nos dio 25.64 segundos y el número de vueltas realizadas fueron 20. Entonces, para el periodo es el tiempo sobre el número de vueltas. El periodo equivale a 1.268. Sabemos que la ecuación del periodo es 2pi por la raíz de la longitud sobre la gravedad. Lo que hacemos para cancelar esta raíz es elevar los términos al cuadrado. El periodo al cuadrado va a ser igual a 4pi al cuadrado sobre la gravedad por la longitud. Despejamos la gravedad. Gravedad queda igual a 4pi al cuadrado sobre el periodo al cuadrado por la longitud. Gravedad nos da igual a 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, que es la aceleración de la gravedad.